Buenas tardes, mi nombre es José Carlos Pilar Luna de la Universidad Tecnológica de Querétaro en la carrera de la Ingeniería en Tecnologías de Automatización. Este es un pequeño proyecto de la materia de instrumentación virtual del profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz y soy estudiante del séptimo cuatrimestre. Y bueno, este pequeño proyecto es un sistema de control de temperatura desarrollado en LabVIEW. Es la primera parte de este sistema de control. La primera parte va a funcionar con variables simuladas, ya que por el momento no conectaremos ningún sistema de adquisición de datos a nuestro LabVIEW, todo será simulado dentro de la computadora. Y bueno, esa es la primera parte. This is the first part of a temperature control project, where it's about controlling the value of a desired temperature with a heater as a bulb. The system is controlled and monitored with LabVIEW. In this first part, we only work with software. The design developed in LabVIEW will be shown in this video very quickly. Bueno, lo primero que voy a hacer es explicarle la metodología de programación que utilicé para realizar este BI. Que básicamente lo primero que hice fue definir las entradas y salidas que iba a necesitar para mi sistema, como pueden ser la temperatura ambiente, la temperatura controlada, la consigna, los botones de activo fuera, puesto, guardado de datos, gráfica, calentador, indicador y los indicadores básicamente. Después lo que hice fue realizar este diagrama de estados basándome en una máquina de estados y definí tres estados principales: el estado de reposo, el estado de activo y un estado de guardado de datos. Los botones son los botones que cambian de estado básicamente. Aquí podemos ver qué es lo que pasa para cambiar al estado 1, qué es lo que pasa para regresar al estado de reposo, qué es lo que pasa si apretamos el botón de stop al final. Y básicamente aquí definir lo que son los estados, qué estado me iba a llevar a qué y qué botón me iba a llevar al otro. Después lo que hice fue, por ejemplo, pequeños diagramas de proceso, lo que iba a realizar mi programa de manera muy rudimentaria, solamente como el proceso que iba a seguir: leer la temperatura controlada, almacenar un dato hasta hacer 10 datos, se pregunta si hay 10 datos o no, si no, vuelve a almacenar, saca los máximos y mínimos y elimina un dato y recorre. Este es para el proceso de la gráfica de los datos. Por ejemplo, tenemos este que es el diagrama de estado del calentador. Básicamente lee la temperatura controlada y la temperatura deseada. Le agregamos el margen de 0.5 y definimos que si es mayor o menor esté encendido o apagado el calentador básicamente. Y también tenemos el botón de puesto fuera que directamente entrega el encendido al ser presionado. Por último tenemos este diagrama que es el diagrama de guardado de datos. Al inicio agregamos la ruta y añadimos el encabezado. Después, con el botón de guardar datos, decidimos si guardar los datos en la forma de tabla o si pasa al final sin guardar los datos. Y ya, básicamente esos 4 diagramas me ayudaron a realizar lo que son la máquina de estados y los estados en cada una de ellas. Más adelante pues lo que hice fue llevarlos a cabo en LabVIEW. Aquí explico para qué funcionan cada uno de los diagramas. Después muestro lo que fue el panel frontal. Lo diseñé muy básicamente, no le agregué mucho color que digamos, se me hizo un poco más profesional en colores grises. Tal vez sí debería agregarle un poco de color, la verdad, pero me parece que el diseño estuvo muy bien. Y ya después estoy aquí explicando lo que son los estados de activo, estado de reposo, estado de guardado, los sub-BIs que realicé, la graficación, un encabezado, un guardado de información para ahorrar espacio en el BI principal. Aquí tenemos nuestra máquina de estados, podemos ver que está en el estado de reposo, en el estado de activo y en el estado de guardar datos. Aquí tenemos el primer sub-BI de graficación de datos. Después tenemos el sub-BI de encabezado. Este solo agrega el encabezado a nuestro archivo de texto. Y este del guardado de datos, ingresamos todos los datos y los convierte a tipo string para poder almacenarlos. Y eso es todo por mi metodología de la programación.
Bueno, vamos a comenzar con la revisión de nuestro panel frontal. Como primer punto nos pide un botón de activo reposo del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se suelta el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición de reposo, el cual tenemos en esta parte de aquí, con la acción mecánica solicitada. Después tenemos un botón de puesto fuera de manual de calefactor, configurado para que cambie de estado a puesto cuando se oprime el botón principal y al soltarlo regresa a la posición por defecto de fuera. Tenemos aquí su Mechanical Action, es esta, la que solicita. Un control de ingreso del valor deseado de temperatura con signo estilo apuntador de desplazamiento vertical con escala de 0 a 100 y división de 10 grados centígrados, etiqueta de unidades activa, indicador digital con resolución mínima de 0.5, el cual tenemos de este lado. Un control de selección de archivo y ruta donde se almacenan los datos está en este lado. Un control para guardar e ignorar el almacenamiento de datos configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición ignorar. Tenemos aquí la acción mecánica, es la que solicita. Un control de paro para detener la ejecución del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se oprime el botón principal del ratón o la combinación de teclas control F1. Aquí tenemos la acción mecánica solicitada. Y también tenemos que se puede activar con control F1. Control F1. Okay. Después tenemos un indicador gráfico con autoescala en el eje vertical, 100 puntos en el eje horizontal y herramientas de acercamiento y desplazamiento activa y gráficas con trazos sobrepuestos del valor medido de temperatura controlada, el valor de temperatura de consigna, el valor más alto en las últimas 10 muestras, el valor más bajo en las últimas 10 muestras, el valor de temperatura ambiente. Aquí están las 5 y aquí está la gráfica con 100 puntos de 0 a 100. Un indicador de la temperatura controlada, variable medida, estilo termómetro con escala de 0 a 100 con división de 10, etiqueta de unidades activa en medidor de 0.1, que es este que está aquí. Un indicador de temperatura ambiente, termómetro con escala de 0 a 50 y división de 5, etiqueta de unidades activa, indicador digital de resolución mínima de 0.1, que es este que tenemos aquí. Un indicador de la actividad de calefactor estilo LED, está aquí. Todos los controles e indicadores tienen rótulo y escala. Ya todos lo tienen. El icono está editado, el BI documentado y todos los controles e indicadores del panel frontal tienen descripción en la ayuda y muestran un tip en el panel. Aquí tenemos nuestro BI nuestro icono modificado. Y en las propiedades podemos ver que está documentado. No es necesario utilizar las barras de desplazamiento de la ventana del sistema operativo para observar todos los controles e indicadores del panel frontal. La resolución, aquí se ve un poco más pequeño porque la pantalla es más grande, pero la resolución que nos solicita de 1366 x 668 cabe justamente este BI. Bueno, ahora vamos a revisar los requerimientos de nuestro código de LabVIEW. Aquí lo podemos ver. Vamos a empezar con el código principal. Existe al menos una estructura de máquina de estados, que es la principal de máquina de estados, que se compone del while y el case. Cuenta con al menos una subrutina. En este caso cuenta con 1, 2, 3, 4. Cuenta con 4 subrutinas o sub-BIs. En el caso de lenguajes gráficos no hay elementos encimados que hagan difícil ver el flujo de datos. En el caso de lenguajes basados en texto, las líneas de código están tabuladas en función. Ninguna línea se sobrepone sobre otra. Todo se ve muy claramente el flujo de datos. El código contiene etiquetas y comentarios que describen el propósito de segmentos de código. Son estas etiquetas que están aquí. El código principal y los de las subrutinas pueden observarse completamente en la pantalla de la computadora sin necesidad de utilizar las barras de desplazamiento de la ventana del sistema operativo, que lo podemos ver, cabe justo en la pantalla. El BI cuenta con el código autoejecutable Standalone o AutoExe. Este BI ejecutable es el correspondiente a nuestro proyecto de la primera parte, es el que dice aplicación. Bueno, por último vamos a checar nuestra operación de nuestro BI. Abrimos el archivo autoejecutable del instrumento virtual y vemos que corre fuera de la plataforma del LabVIEW. Abrimos el instrumento y al abrirlo vemos que está en la posición de correr con el botón de activo en reposo por default.
y no muestra ningún cambio en los indicadores ni controles. Colocamos el control en el valor deseado, un valor de 29 grados, y cambiamos de activo, de reposo a activo. Vamos a ver, ponemos 29 y cambiamos a activo. Vamos a ver que se va a empezar a graficar. También tenemos que simular nuestra temperatura ambiente. Vamos a ponerle 24, por ejemplo, y se van a graficar los valores cada 200 milisegundos en esta gráfica de estilo cinta. Colocamos 3 valores arbitrarios en el control de temperatura. El calefactor se activa si la consigna está por encima de nuestra temperatura controlada. Por ejemplo, en este caso nuestra consigna es 29 y por ejemplo la temperatura está en 29, por lo tanto se apaga el calentador. Si baja menos de 29 se calienta hasta llegar a 29, y cuando la sobrepasa, por ejemplo, si necesitamos un valor mayor, el calentador se va a encender hasta que esta temperatura llegue al valor deseado. Pero si tenemos un valor menor, se va a apagar para que disminuya la temperatura. Como vemos, tenemos 100 puntos de muestra en la gráfica. Aquí hay más de 100, pero aquí también hay más de 0. Por lo tanto hay 100 que podemos ver en la gráfica. Después ingresamos en el control de la temperatura deseada un valor menor al de la temperatura ambiente, y vamos a ver que no podemos bajar más allá de la temperatura ambiente, ya que no contamos con un sistema de refrigeración. De igual manera, si en nuestra temperatura ambiente tenemos un valor menor a 0, nuestra temperatura de consigna se va a ir directamente a 0. Y por otra parte, si en la temperatura de consigna ponemos un valor mayor a 100, por ejemplo 120, nuestra consigna se va a ir al valor máximo, que es 100, y no puede subir más. Pulsamos el control de puesto fuera del manual de calefactor y vemos que el calentador se activa mientras mantenemos presionado el clic, ya que al dejar de presionarlo se va a desactivar. Pulsamos el control de guardar para guardar los datos en la ruta seleccionada. En este momento se están guardando los datos en la ruta que especificamos, que es una ruta donde se encuentra nuestro BI y nuestra aplicación. Ignoramos y después volvemos a guardar, y los datos deben guardarse en el mismo BI, en el mismo archivo de texto. Y nos vamos a checar nuestro archivo que está aquí guardado. Y vemos que los datos están en formato de fecha, hora, valor deseado, valor medido, estado del calentador y la temperatura ambiente, como se nos solicita. Y bueno, volvemos a nuestro ejecutable para seguir verificando. Cambiamos el botón de activo o reposo a la posición de reposo. Es lo que hicimos antes de checar nuestro guardado de datos. Se suspende la operación de control de procesos, apaga el calefactor y el instrumento virtual continúa corriendo en estado de reposo y no ejecuta ninguna acción. El calentador está apagado. Da igual que la consigna sea menor aún a lo que nos pide, y pues los datos se quedan estáticos. Ya abrimos el archivo ubicado en la ruta descrita, donde se almacenan los datos. El archivo muestra los datos en una tabla de texto con columnas separadas por tabulador. Los encabezados son fecha, hora, valor deseado, valor medido y estado del calefactor. Repetimos la prueba y pulsamos el control de paro. Se desencadena automáticamente un protocolo de paro, se cierran los archivos y desactiva el calefactor. Abre una ventana emergente de advertencia indicando el paro y detiene la ejecución, que es lo último que nos falta. Vamos a activo reposo, guardamos y damos el botón de paro. Y hemos terminado, ya que en este momento, aunque parezca que están guardándose los datos, no se están guardando. El botón de paro detuvo esa acción, cerró el archivo de guardado de datos y los datos no continúan actualizándose y el calentador se apaga. Si queremos verificar que no se guardaron más datos, podemos checar en la carpeta. No se guardaron más datos, son los mismos. Y bueno, eso es todo por la parte de operación.